Good Buenos morning, días, everyone. Thank you all for muy joining us. buenos días. Muchísimas I gracias see por our sumarse waiting el día room de is hoy. Veo quickly que diminishing. nuestra Thank you sala all for joining us está today. Good morning, aumentando good su cantidad de gente. afternoon, good Muchas gracias por evening, sumarse el día de wherever hoy. you're joining us Buenas from. tardes, buenos días, Welcome buenas to noches, today's dependiendo de dónde se webinar estén on sumando. reporting on Bienvenidos al gender seminario indicators del día de hoy for the para Cooper el Montreal reporte Global sobre Biodiversity indicadores Framework, de the Cooper género MGBF. para el This Marco Mundial session sobre is Biodiversidad part of the CAM en GEFA Montreal. umbrella program to Esta sesión support es parte NBC's del update on the programa seventh GEFA Paraguas reports, del Fondo hosted jointly by the para el Medio Speaking Ambiente Mundial Secretariat, para apoyar UNGP, and justamente la UNEP. actualización Thanks again to de everyone todos for los joining us this informes and y early también como morning, parte de lo que evening. es el CDB, la Secretaría, el My PNUD name y is el Laura Cooper Hall. I Programa work as para a Naciones senior Unidas gender sobre el Medio consultant Ambiente. with the Soy United Laura Nations Development Cooper Program Hall, and the trabajo United como Nations consultora de Development género Program senior en under el the programa GEFA del PNUD program to support y NBSAP también updates and the seventh national el reports. PENUMA y I'm también en lo que pleased es el to moderate programa today's session JEF and to present o lo que some es el content Fondo today as well. Medio You'll Ambiente actually be hearing Mundial from me y quite a estamos bit aquí para today. lo que es el Today's webinar is informe y la jointly actualización de organized los by séptimos informes UNEP, nacionales. Estoy UNEP, feliz and de the ser Speaking moderadora en la Secretariat sesión del día de hoy y with presentar financial también support algo from the del GEF. contenido del As día de part hoy. of the capacity Vamos a development hablar, support obviamente provided sabemos que esto under the está GEF8 coordinado, umbrella program co-coordinado to por el support PENUMA, el NBSAP PNUD, updates and the también el seventh national CDB y su reports. secretaría. Y por So thank último you all tenemos very much for aquí taking the también time el to join us trabajo today. de lo que es el Okay, Fondo next Mundial slide, para please. el Medio A Ambiente. few quick logistics before we Vamos a dar begin. ahora algunos aspectos Interpretation sobre is available logística. today in Tenemos English, interpretación French, simultánea and disponible el Spanish. día de hoy Please en click that inglés, francés globe y icon español. that Por you'll favor, see hagan at the clic bottom of your Zoom en el screens, and then icono del click globo that terráqueo que ven en la parte preference inferior de la barra on de the Zoom. side. If Desplieguen you allí run el into menú any y elijan el technical idioma issues de during the session, preferencia. please send a Si private encuentran Zoom algún problema message to técnico durante la Alexi sesión, por favor, Legillon, envíen who's un mensaje another privado participant in our a Alexis meeting Legillon. and co-host today. Él es So if you participante press that miembro en interpretation esta globe, you'll sesión see y the coanfitrión el language día de hoy, options así that que you por can favor hagan clic, use to como les listen to the indiqué, session. en el icono del globo If terráqueo o it's en los puntos French, English, or suspensivos en el Spanish. más para desplegar el This menú de session opciones y is elegir also el being idioma de recorded, preferencia and the inglés, francés y recording and español. slide deck Esta will be sesión, por otro shared lado, está afterwards siendo with all grabada of those y luego la registered. grabación y las Please use the presentaciones serán Q&A function to compartidas con post your ustedes. questions at Por any favor, time during the utilicen webinar. también You don't la need to wait función de until preguntas the y end. respuestas We'll para take as many compartir questions sus as we can preguntas live durante and el also seminario follow up web. in No necesitan writing esperar hasta with el the final. rest Vamos a tomar las preguntas after the webinar en today. la medida de lo posible una vez que Next terminen slide, thank las you. presentaciones. So let Siguiente me briefly diapositiva, muchas introduce today's gracias. Ahora sí, speakers. We have brevemente Gillian voy a Cambridge from the presentar CB los Secretariat. oradores del día de We hoy. Yo have soy me, Gillian Laura Cooper Cambridge, ya les Hall. I'll lead dije, a few del modules and some secretariado. content as well. Laura We're also Cooper. joined by Tanya Vamos McGregor, también Program a Management Officer contar at con la UNEP, and presencia Marian de Rengel, Senior Tanya Advisor at McGregor, UNGP. responsable de And then we gestión de also have programa del some PENUMA. country Y colleagues por otro lado, who también have tenemos algunos really colegas helped us de out, and we're very excited to país host que today. We have también Dr. nos Misikete han Tessema asistido y and estamos muy Atifo entusiasmados de Dzeudju contar con la joining us from presencia del doctor Ethiopia. Mesikete And we have Sema, también Rimluba Mamluk from con Tunisia Etifoko joining us today Seudu to share their experiences. y también de All Túnez right, y I will now hand the microphone to Buruba, Tanya. perdón, If you can have the Mamluk, next que se va a slide sumar desde to el PNUD share the objectives Túnez. of today's webinar Vamos and ahora a some darle la opening palabra remarks. a Tania, Thank you. que va a Thanks. dar las Thanks very palabras de much, bienvenida Laura, también and y vamos a ver hello, los everyone. objetivos del día de hoy. Muchas Really gracias, nice to see Laura. you all here, Qué and bueno please feel verles a free todos to ustedes just aquí. write in Por the favor, chat siéntanse libres de your poder name, where you're volcar from, so en we la have an ventana de idea of chat sus nombres de dónde everyone son who's para joining the poder tener meeting, una and we idea can desde dónde se exchange están with llamando, each other in the chat. uniendo, perdón, a So esta thanks sesión again el for día de joining hoy. us today. Una vez más, And muchas I have gracias the por honor of dedicarle opening tiempo para things sumarse. off Tengo el for our honor de session today. I poder hope it's going to dar be apertura a esta useful primera and sesión el instructive día for de hoy. you, and Esperamos que also sea just to útil, highlight, instructiva y también queremos primarily destacar highlight the value of gender-responsive reporting, principalmente which el is an valor de explicit la structured sensibilidad de part of the género en reporting la in the que seventh es national la report redacción de los process informes, que to respond es una on parte explícitamente progress towards the estructurada MGBF en el targets proceso de 2020, informe, en lo que son nuestros séptimos 22 informes and nacionales para 23, dar respuesta and the a lo CBD que ha Gender Plan of sido Action. And justamente underpinning el these, marco as you may mundial de know, is biodiversidad Section también C of the Montreal y framework, which también las metas establishes gender 22 equality y
2023. El plan de acción sobre género también que subyace todo esto justamente establece la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas como un principio transversal del Marco Mundial de Biodiversidad Cambio en Montreal en su totalidad. Como ustedes bien
piensan y a medida que consideran el género en su proceso de informes. El día de hoy vamos a ver y queremos instarlos a ustedes a también que tengan una perspectiva más amplia, no solamente en los indicadores específicamente en los que nos vamos a centrar. Este seminario, entonces, es un esfuerzo más amplio bajo este programa paraguas de lo que es el Fondo del Medio Ambiente Mundial, y es una herramienta para poder dar soporte a los países en el entendimiento y las herramientas prácticas para poder redactar de manera significativa sobre género en este ciclo, en su ciclo del séptimo informe nacional. Vamos a avanzar a reconocer también en este nuevo territorio para muchos equipos también. Ese es exactamente donde está entrando esta sesión para poder ofrecer la oportunidad de trabajar junto con ustedes. Aquí están los detalles, lo que vamos a hacer el día de hoy, y para fines de esta sesión nuestro objetivo es que podamos lograr los 4 objetivos siguientes. El primero es el de identificar los compromisos clave en materia de género del Marco Mundial sobre Biodiversidad, Cambio en Montreal, así que esas son las metas 22 y 23. Y también el plan de acción de género en la sección C. En segundo lugar, la intención es comprender los indicadores de género del marco de seguimiento, incluyendo indicadores principales, binarios y sus componentes. El tercer objetivo es informar sobre las actividades y resultados con perspectiva de género a la hora de redactar las secciones pertinentes del séptimo informe nacional o cuando regresen a esas secciones. Y el cuarto objetivo y último objetivo es identificar las carencias en materia o brechas en materia de capacidad y datos en la presentación de los informes que puedan requerir asistencia y también, bueno, lo que es bajo este programa para poder abordar estas brechas y desafíos de cara al futuro. Una vez más, estamos felices de contar con su presencia. Por favor, siéntanse libres de plasmar sus preguntas e inquietudes en la ventana de chat. Vamos a tener justamente un espacio de preguntas y respuestas después de las presentaciones, y con eso voy a darle la palabra ahora sí a Laura para que sigamos avanzando. Muchas gracias. Gracias, Tania. Muchísimas gracias por establecer los objetivos para todos de manera tan clara. Ahora que tenemos ya una orientación y guía de lo que vamos a cubrir el día de hoy, rápidamente vamos a repasar la agenda. Después de esta presentación, vamos a ver los 2 módulos. En el primero vamos a cubrir los indicadores de géneros en sí. Vamos a ver cómo se debe hacer el informe en este séptimo informe nacional, y este módulo sobre informe incluirá la presentación de Gillian Campbell, que va a estar presentar sobre cómo los países han reportado ya sobre las metas 22 y 23, y dos presentaciones, de país, una vez más, de colegas en Etiopía y Túnez. Vamos a abrir la palabra también y el piso y la sala para preguntas y respuestas antes de cerrar con los principales hallazgos. Antes de comenzar, quisiera que tengamos una rápida encuesta para tener idea desde dónde estamos parados al comenzar el día de hoy. Así que, por favor, siéntanse libres de responder. La primera pregunta tiene que ver con cuán familiarizados están en cuanto a lo que es el informe de las metas 22 y 23 en el séptimo informe nacional. Vamos a ver si podemos activar ya la encuesta. Aquí estamos. Si lo ven en su pantalla, por favor, interactúen. ¿Cuán familiarizados están entonces ustedes con el reporte o el informe de las metas 22 y 23 en el séptimo informe nacional? Número 1, para nada familiarizado. Número 2, algo familiarizado, pero no hemos trabajado directamente con esto. Familiarizado, comenzamos a hacerlo, pero no hemos completado el informe. Y muy familiarizados porque ya hemos presentado los datos. Vemos que hay unas respuestas. No sé si, me pregunto si todos pueden estar respondiendo. Algunas respuestas se están desacelerando. Vamos a publicar los resultados. Adelante. Aquí vamos. Entonces, espero que todos puedan ver los resultados, pero al parecer la mayoría de ustedes, alrededor de 48% de ustedes, casi la mitad de ustedes, tienen cierta familiaridad, pero no han trabajado directamente con el informe de estas 2 metas. Muchos de ustedes no tienen familiaridad con ellas, y entonces estamos en el lugar correcto. Estamos también felices de ver que algunos de ustedes tienen cierta familiaridad y han comenzado, otros no lo han completado. En cuanto al informe,
y algunos de ustedes, muy poquitos, están muy familiarizados. Muchísimas gracias por participar en esta encuesta que nos da un escenario de dónde estamos. Aquí tenemos una pregunta abierta para todos ustedes. Por favor, vuelquen sus ideas, sus respuestas a esta pregunta en el chat. Como pueden ver en el chat, aquí está la pregunta: ¿cuál es el mayor desafío que han enfrentado en cuanto a la integración de género y la desagregación por género o sexo en el informe de los EPAM? Muchas gracias, me olvidé de mencionar, gracias a quienes se presentaron en el chat a medida que avanzamos. Si no lo han hecho, por favor, no dejen de hacerlo. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Siempre es bueno saber quiénes están sumándose. Una vez más, gracias Alexis también por volcar la pregunta en el chat. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan en la integración de género? ¿Y algún desafío que se les presenta al hacer la desagregación en lo que es el informe? Así que no veo o quiero ver si ustedes tienen algún tipo de dificultad. Veo algunos desafíos, hay falta de datos, hemos escuchado esto también. A veces esto se puede afirmar en otros ingresos, a veces hay problemas con la publicación de datos disponibles sobre género y los datos desagregados por género, por sexo. Hay una necesidad también de construir o desarrollar un entendimiento sobre la importancia del género entre los distintos actores y creo que también es un muy buen punto ese. ¿Cuál es el valor? No hay datos disponibles. Es realmente útil poder leer sus opiniones y respuestas. Necesitamos más apoyo entonces de la Secretaría y otros grupos competentes de la CDB. Tenemos dificultad también con fondos. No soy tan buena. Datos entonces, sí. Falta entonces de datos consolidados. Todo esto es sumamente útil para poder informarnos. Gracias, Tania. Perdón, pido disculpas. Mi francés no es tan bueno como mi español. En cuanto a necesidad de capacidad para lo que son datos desagregados, convencimiento de colegas de que la desagregación es importante. Estamos viendo, sí, el poder mostrar esa conexión, el lograr que entiendan esos procesos de capacidad también se necesitan. Gracias a todos por participar en la respuesta. Ahora sí, en primer lugar, quiero poder establecer un escenario sobre por qué importa el género para la biodiversidad. Empezamos a ver un poquito de esto. Hemos visto algunos de los desafíos que vemos en el chat y también a qué se comprometen los países bajo lo que es el Marco Mundial de Biodiversidad Cambio Ambiental. En muchos contextos, las mujeres y las niñas son en realidad los principales líderes de la biodiversidad a través de la tierra, de los derechos a la tierra, el conocimiento tradicional, la gestión de recursos y al mismo tiempo la desigualdad de género es tanto un motor para la pérdida de biodiversidad, una barrera a la conservación eficaz y también nosotros sabemos que la biodiversidad sensible al género y sus acciones producen mejores resultados en la biodiversidad. Hay muchos recursos donde se está construyendo y donde nos podemos apoyar para mostrar cómo esto se puede lograr y esto significa a nivel local y a nivel país. También tenemos nosotros lo que es un seminario sobre género y biodiversidad. El año pasado lo empezamos a compartir. Y también tenemos dos metas que también estamos familiarizados con estas, que reconocen explícitamente y que llevan justamente estos principales compromisos sobre género. Esa es la meta número 22, que tiene que ver con participación equitativa y derechos de mujeres, poblaciones indígenas y comunidades locales, y la otras en lo que es la toma de decisiones sobre biodiversidad, y la meta 23 tiene que ver con gobernanza y con igualdad de género dedicada y enfocada a la implementación responsable. La participación equitativa de las mujeres en todos los niveles. La meta 23 en realidad se apoya sobre el plan de acción de género para el Marco Mundial de Biodiversidad y es una hoja de ruta de 3 resultados esperados. Entonces, tenemos todos estos objetivos, acciones indicativas, hay mucho contenido allí para inspirar la acción de género, para implementar esto a través de todo. Entonces, con las metas 22
y 23, que llevan adelante los principales compromisos, el género se ve relevante entre muchas de las metas. Así que a medida que ustedes informan, por favor, presten atención a lo que significa y estos puntos de entrada de género más allá de estas dos metas. Entonces, esto significa prácticamente que la meta 22 y 23 tiene un espacio dedicado en este séptimo informe nacional en su plantilla, pero el género también se espera que sea reportado más generalmente. Así que hay que entrar en detalle y lo vamos a ver más adelante. Antes de entrar más adelante, lo que es género específicamente, vamos a ver una orientación muy rápida sobre lo que es la estructura del marco, porque este vocabulario, estos términos, vamos a revisarlos porque se usan una y otra vez. El marco de monitoreo utiliza 4 niveles de indicadores. Tenemos indicadores principales que están en el primer nivel. Son medidas obligatorias para que cada parte informe sobre estas y que nutra lo que es la revisión global. Luego tenemos indicadores binarios. Estas son obligatorias. Son preguntas sí o no sobre si hay específicas políticas o medidas que están implementándose. Tenemos indicadores de componentes que son optativos, que agregan una capa de granularidad, más detalle dentro de una meta. Y por último tenemos indicadores complementarios que también son optativos, más temáticos, específicos de contexto y también se apoyan en otros marcos también, como los ODS y demás. Hay indicadores complementarios que ayudan a los países a poder ser más eficientes en sus informes contra lo que pueden ser los compromisos también. Entonces, de esa manera pueden recordar esto. Los indicadores complementarios van a surgir una y otra vez. Vamos a hablar sobre esto un poco más adelante. Pero los indicadores mapean lo que son objetivos y metas específicos, y una vez que entran en metas nacionales y lo que es la herramienta de informe en línea, el sistema automáticamente les va a ayudar a ustedes para ver cuáles indicadores se aplican a cada meta. El informe, entonces, en cuanto a lo que es indicador global, tiene también configurado esto y optativamente los indicadores a nivel nacional. Entonces, la resolución 1631 de lo que es la COP16, este marco incluye 27 indicadores principales y 15 indicadores binarios en total en todas las 23 metas. Todo este marco de monitoreo en sí fue aprobado en la COP15 y la resolución 15.5, si ustedes quieren volver a analizarla, va justamente a la fuente de esto. Podemos compartir luego los enlaces a ellos. Entonces, aquí las dos metas que vemos aquí, fíjense, tienen contenido específico de género, las metas 22 y 23. Vamos a ver cómo se puede medir el progreso. Para la meta 22, como ustedes ven, está enfocado en lo que es participación, derechos y liderazgo de las mujeres, poblaciones indígenas, comunidades locales, y ahora tiene un indicador principal, un indicador binario, indicadores componentes y después indicadores complementarios. La meta 23 tiene una meta de igualdad de género dedicada o específica, un indicador binario, no un indicador principal y un indicador componente. Ahora, por código 23.1c, para lo que es a nivel nacional, la implementación o el plan de acción de género y también indicadores complementarios. Pueden encontrar estos indicadores y toda la numeración aquí estructurada en el manual de recursos para el séptimo informe nacional. Una vez más, vamos a compartir el enlace. Ahora, aquí hay en las próximas 2 diapositivas, quiero señalar algo que vemos consistentemente en muchas evaluaciones de país que tienen indicadores binarios completos, son preguntas sí por sí o por no, pero no siempre van avanzando en lo que son los datos respaldatorios. Aquí empezamos a pensar, empezamos a profundizar un poco más y puede ser porque estas preguntas sobre cómo hacerlo o pueden tener un problema de disponibilidad, no saben exactamente cómo lo pueden hacer, más allá de lo que es la industria, del medio ambiente, los datos, pueden ser difíciles de obtener. Entonces, sabemos que la falta de datos desagregados no es una señal de que el país no le importa el género, pero por lo general es que los datos pueden no ser recopilados de esa manera.
Y en algunas de las evaluaciones de país que hemos visto, vemos que hay una profundidad cualitativa real porque analiza los ecosistemas específicos, los servicios, entendiendo cómo las mujeres utilizan y son custodios de algunos recursos en particular, pero esas observaciones no siempre se han podido traducir en lo que son la recolección de datos que pueden replicarse o plasmarse en un informe. Vamos a avanzar ahora para la meta 22. Aquí tenemos lo que puede ser reportable o indicable. El indicador principal 21.1 justamente mide el cambio en el uso de la tierra, la tenencia de tierra en los territorios tradicionales de los pueblos originarios y comunidades locales. Es obligatorio y también debe ser, está también en la herramienta de reporte o de informe en línea. El indicador binario 22B, que es binario aquí, donde el país está tomando acción hacia lo que puede ser una participación con perspectiva de género equitativa completa, también acceso a la justicia, información para las comunidades indígenas, comunidades locales y mujeres. Esto es sí o no. Es un indicador binario, así que sí o no, esa es la pregunta. Respuesta parcial con una narrativa breve puede incluirse también. Y tenemos después indicadores componentes también que justamente cubren todo lo que tiene que ver con los PICs, con las poblaciones indígenas y comunidades locales, en la toma de decisiones, índice de diversidad lingüística, tenencia de tierra segura, asegurada, derechos por género, sexo, ataques a lo que pueden ser los defensores de derechos humanos medioambientales y los indicadores complementarios que tienen ahí justamente una vez más lo que es representación institucional, lo que son la toma de decisión inclusiva, todo este tipo de desagregación también por sexo. Entonces, si sus países están ya recopilando este tipo de datos para otro fin, quizás para lo que es el informe sobre ODS o algún indicador, por ejemplo, el indicador 146, que tiene que ver siempre con una métrica de tenencia de tierra, no necesitan a lo mejor empezar de cero, simplemente hay que encontrar esta información para poder hacerlo. Entonces, el informe de lo que son los ODS es voluntario y generalmente puede apoyarse en algunos ministerios. Entonces, al pensar en romper con estos compartimentos estancos, realmente es importante para generar estos protocolos de compartir estos datos, memorandos de entendimiento entre los ministerios, es muy útil para poder compartir esta información. Y la noticia que es alentadora es que muchos países han realizado una evaluación interna sobre quién posee estos datos, dónde se alojan estos datos, pero la evaluación no siempre se completa en su totalidad, o quizás hay una pregunta sobre lo que puede ser específicamente desagregación por sexo, que no se ha abordado aún. Así que es un muy buen punto de inicio el poder hablar unos con otros y conocerse. Vamos al siguiente diapositiva. En cuanto a la meta 23, 23B, hace referencia a si los marcos legales o administrativos o de política existen para implementar el plan de género de acción y para asegurar los derechos igualitarios de las mujeres y el acceso a la tierra y a los recursos. Nuevamente, esto es binario, es decir, no hay una cuestión parcial con respecto a la oportunidad de situación para un instrumento específico como el Plan de Acción Nacional de Género o las disposiciones de la EPAM. Los indicadores del componente aquí son 23, hacen referencia entonces a cuántos escaños en el Parlamento tienen las mujeres, el gobierno local, que tiene un indicador que muestra, por ejemplo, el objetivo número 5 de los ODS. Así que muchos de ustedes probablemente ya cumplen con este número, y el 23.2 precisamente hace referencia a las acciones indicativas. La meta 23 también muestra algunos indicadores vinculados con el 22 que tienen que ver con la tenencia de la tierra, muestra 4 indicadores complementarios. Todo esto se muestra en la herramienta útil, en el manual que está en el link y cubre lo que es la representación institucional, derechos sobre la tierra, marcos jurídicos, los derechos de la tierra garantizados para las mujeres, la percepción de inclusividad. Entonces, los datos que se han recabado para la meta 22 pueden ser utilizados. Y gracias, bueno, esta
desagregación. No solamente se confina justamente a la meta 23. Cualquier indicador de nivel en el resto del marco puede desagregarse por sexo, también edad y otra serie de criterios y dimensiones. Si el país todavía no puede elaborar un informe con respecto a un indicador dado, díganlo específicamente y mencionen si se planea y si se espera, porque es muy importante conocer qué brechas existen con respecto a los datos y con respecto a la evidencia cuantitativa, si hay documentación o si se ha documentado o no. Entonces, en cuanto a una nota práctica, incluso una remisión parcial en el ciclo vale la pena cuando se trabaja en el séptimo reporte nacional. Es decir, no es un ejercicio, digamos, completamente amplio, sino estamos tratando de ayudar a los países precisamente a evitar los cuellos de botella, tratando de poder desarrollar sus líneas base para poder desarrollar el informe. Siguiente, vamos a avanzar un poco con respecto a la interacción. Ustedes van a escucharme hablando de muchas cosas, sin embargo, quiero escuchar también de ustedes. Tenemos dos preguntas para ustedes, para poder escuchar sus insumos y sus perspectivas. La primera es, ¿para cuántos de estos indicadores que hemos discutido ya su país tiene datos importantes? Por ejemplo, nosotros recabamos ya ese dato en particular que acabas de mencionar en algún lugar. Quiero, por favor, que me reaccionen o respondan. ¿Ya su país tiene datos para estos indicadores que mencioné, bien sea en sus ministerios o en cualquier otro tipo de institución o en otro ministerio que trate con la temática? Por favor, escriban las respuestas en el chat. La segunda pregunta dice, ¿están ustedes elaborando informes con respecto a la meta 22 y 23, los indicadores de la meta 22 y 23? ¿Cuáles son los desafíos en recabar información relevante? Alguien pone que hay preguntas limitadas. Esta segunda pregunta que les acabo de leer justamente es si están justamente elaborando informes con respecto a los indicadores de la meta 22 y 23, cuáles son los desafíos para recabar información importante. Por ejemplo, estos datos fueron recabados por otra institución u otro ministerio, pero no han tenido ustedes tiempo de reunirse con ellos o todavía no han hecho una evaluación de dónde se están recabando los datos y quién los está recabando. Quizás es un próximo paso o un desafío que todavía no han vencido. Hay datos limitados, dice alguien, o a veces residen en otro ministerio y a veces compartir datos es un desafío. Una lección que se va a aprender hoy tiene que ver con hacer nuevas amistades, hacer nuevos contactos en los colegas de los ministerios y tener la oportunidad de tomar un café y compartir información útil. Hay que tratar de ser más eficientes en compartir los datos y poder avanzar en lo que se está trabajando. Gracias, Amina, por haber escrito ese comentario. Que hay datos limitados. Fatu, gracias por el aplauso. Yo siempre agradezco tu apoyo cuando presento. Creo que el desafío principal es no tener un indicador. A ver, otro dice Marina Felicia, el principal desafío es no contar con un indicador de cabecera, los binarios no nos dicen muchas cosas. También sí, tenemos datos binarios que son buenos, pero queremos más datos. Se recaban los datos, dice alguien más, pero el desafío está en que se compartan, se hace a nivel ministerial. Es decir, tenemos dos tipos de desafíos y quizás ambos existen de forma simultánea. A veces tenemos datos limitados, pero otras veces el problema de compartir dichos datos. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, una vez que hemos ya cubierto qué indicadores existen, ahora hablemos
de dónde se ubican en el informe, en el séptimo informe nacional. Estoy muy contenta de decir que no solamente me van a escuchar aquí, vamos a escuchar a colegas de la Secretaría de la CBD, del CDB de Etiopía y Túnez, quienes han progresado de forma significativa en la elaboración de los informes. Entonces, como bien sabemos, el género es transversal en el séptimo informe nacional, no está confinado a una sección. La siguiente diapositiva mapea exactamente dónde se ubica sección por sección, incluyendo las metas dedicadas, 23 y el espacio para el informe. Vamos a volver aquí a la diapositiva. Entonces, yendo a la sección número 1 con respecto a la preparación del informe, se recomienda saber, bueno, que se deben incluir ciertos grupos de actores, incluyendo organizaciones de mujeres, donde están interactuando y preparando el informe en sí mismo. La sección 2 con respecto al estatus de la estrategia nacional requerida, si uno responde de forma positiva a la pregunta sobre la participación de los actores. Las mujeres son una opción que está en la lista aquí, así que seleccionenla si aplica. La sección 3 habla del progreso de las metas nacionales y un espacio dedicado al género y al informe para cualquier meta vinculada a las metas 22 o 23. Y donde hay un indicador, por ejemplo, el 23.b y hay componentes para datos complementarios que van a colocar donde sea pertinente. La sección 24 con respecto a la meta 50 incluye un elemento de seguimiento de indicador complementario vinculado a las finanzas que tiene que ver con la igualdad de género. Y tenemos la sección 5 con las conclusiones. Justamente se hace mención a los datos y las capacidades de gestión de datos institucionales, sin repetir lo que se ha dicho en la sección 3. Otra información es opcional, pero explícitamente se puede incluir en la parte de referencias. Y la idea es tener una narrativa de GPA más informada, más completa, si la sección 3 siente que es limitada. Entonces, una nota estructural que vale la pena compartir, que justamente el diseño de esta herramienta de elaboración de informe en línea se ha diseñado para hacer ese proceso más fácil, no más difícil. Una vez que ya ustedes conocen cuáles son los campos relevantes en materia de género, no tienen que andar buscándolos con dificultad, sino la idea es que consistentemente podamos ver que el esfuerzo se concentra en las secciones y preguntas que sentimos que son más familiares, que son relevantes. Y cuando se elabora informes de género, bueno, esta es una actividad relativamente nueva para algunos equipos, pero una vez que ya vamos repitiendo esto, la acción se nos hace un poco más familiar. Vamos a ver algunos países que nos han fijado metas nacionales específicas de género y que por eso quizás no se van a reflejar en el informe. Entendemos que muchas veces hay metas desde el punto de vista socioeconómico son un poco más difíciles porque hay ministerios que no tienen este enfoque y esto requiere quizás un poco más esfuerzo para ir y hacer esas conexiones y a veces el trabajo en ese sentido se hace un poco más difícil, pero la idea es tener acceso a los datos que el ministerio ya tiene, ministerio competente en la materia. Bueno, voy a parar de hablar y voy a pasar al próximo segmento donde vamos a escuchar de Gillian Campbell y otros colegas de los países, pero ella va a ser nuestra primera presentadora. Ella es la jefa de planificación, seguimiento, elaboración de informes y revisión en el SCBD. Su trabajo incluye justamente la revisión global, que es la revisión de medio término del marco en la COP17. Jill nos va a hablar particularmente sobre lo que se ha hecho con respecto a la meta 23. Gillian, adelante. Bien, gracias. Sí, no puedo compartir. ¿Puedes darme la posibilidad? Nosotros pasamos la diapositiva. Ok. Bueno, bien. Voy a compartir con ustedes un poco del progreso que hemos logrado. Vamos a ver si se mueve la diapositiva. En términos del análisis de los informes nacionales. Recientemente completamos
un análisis de todos los informes nacionales. Y esta no es mi primera diapositiva, de hecho, es la última que quería mostrarles. A ver Sorry qué about that. ocurre. Me disculpo. Do you want me to just share my slides? If that's possible, yes. ¿Me permiten compartir mis diapositivas, por favor? Sí, ahora debe poder compartirlas. I think Bien, it's useful. creo que va a ser útil. Okay, can you see my slides? ¿Pueden ver mis diapositivas? Yep, perfect. Okay, so that's the last slide, actually. All right. Esta es la, So, ajá, esta era la yeah. última, ahora sí. So Bueno, as was just highlighted, como estaba this is the, destacándose en la presentación de Laura, este es el marco que fue adoptado en there are 2022. 4 goals to 2050. Hay 4 metas en cuanto a la 25 y 23, metas 25 y 23, y el género, por supuesto, es una de ellas. La forma en la que hemos revisado el nivel de progreso es que los países fijan metas nacionales y las alinean con las metas globales. Los países no adaptan las metas globales de forma directa, sino que revisan esas metas globales y deciden en cuáles quieren tomar acción y fijar metas que cumplan con sus circunstancias nacionales. Luego, en la elaboración del informe nacional, se contrasta con esas metas nacionales que se han fijado. Y la forma en la que funciona la elaboración de informes es que, en términos de quién fija las metas nacionales en materia de género, cada todas las partes se remiten metas nacionales que se vinculan con la meta global y, por lo tanto, en el informe nacional va a haber un contraste entre estas metas. Y las partes no podrían remitir el informe nacional sin hacer informes con respecto a dichas metas nacionales, por lo cual hay un conjunto completo de información con respecto a las acciones para cada meta que se han suministrado en relación con esta meta nacional que las partes han fijado. Y en el análisis hemos tratado de revisar esas metas nacionales para tratar de comprender si se ha cubierto el alcance de la meta global. Y revisamos, por supuesto, el nivel de progreso en la implementación de las metas nacionales. Y esto incluye la autoevaluación, que era parte de las preguntas que contenía el informe nacional y los indicadores que se discutieron previamente y que mencionó Laura. Y había distintos comentarios con respecto a los indicadores que se realizaron en los informes nacionales. Ustedes pueden verlos si están interesados. Y creo que en términos de la necesidad de coordinación entre los ministerios, esto es verdadero. Sin embargo, que en el contexto de los ODS se ha hecho una revisión para ver hasta qué punto esos indicadores, por ejemplo, en la tenencia de la tierra, pueden ser desagregados por género, y pocos países tienen suficiente información para hacer esta desagregación. Entonces hay debilidades en el sistema de datos subyacente y no necesariamente estos datos están disponibles y no se están usando. Muchas veces la forma en la que se recaban no permite la desagregación, y esto es algo que los países necesitan desarrollar en el futuro en sus sistemas de monitoreo. Entonces, la lógica del marco es que nosotros que sentimos que es todavía muy temprano para detectar progreso hacia las metas de biodiversidad, pero entonces creemos que el informe global realmente ha destacado el progreso hacia las metas. En cuanto a la meta 25, no puede haber el progreso con respecto a las metas. Esta es la estructura del informe global, lo pueden leer, está disponible. Y yo ahora voy a ir a hablar de cuáles son los resultados. Lo que hicimos, como mencioné, es que dimos un vistazo a la cobertura de cada meta nacional, prestamos atención a las evaluaciones de progreso, cómo se usaron los datos y luego las tendencias en los indicadores. Lo que podemos observar es que en términos de las metas relacionadas con el género, la mayoría de las metas que se remitieron no cubrían el alcance completo de lo que estaba en el marco mundial
de biodiversidad, en particular con lo que era la meta vinculada con género y en los indicadores cuantitativos y en el indicador binario. Entonces, tanto los indicadores cuantitativos y la mayoría de las tendencias que compartimos en términos de esos indicadores fueron negativas en términos, y ahora en términos del indicador binario, había un nivel de progreso mixto que se informó. Y esto se observó pronunciadamente. Los temas vinculados con la participación estuvieron presentes en lo largo de los distintos elementos que fueron cubiertos en el marco. Y muchos países no incluyeron información con respecto a la función de los distintos actores en sus informes nacionales y que había una elaboración limitada sobre cómo se consideraba el género u otros grupos como la juventud o, por ejemplo, la sociedad civil y el sector privado. Adicionalmente, este portal se ha desarrollado para tratar de capturar algunas de las acciones de los distintos grupos, pero realmente está en una fase incipiente. Así que yo diría que en términos de los aportes que son realizados por los distintos grupos, incluyendo las mujeres, hay información muy limitada todavía para nosotros en este informe global con respecto a esto, porque hay información limitada que se comparte en los informes nacionales y hay información limitada que hemos recabado directamente. Esto es algo que debe considerarse para el futuro en la siguiente ronda de elaboración de informes en cuanto a la implementación. Estos son los hallazgos en cuanto al informe global. Hay 6 mensajes claves que se colocaron con IA, digamos, en un marco. Hay un mensaje relacionado con la ambición, en este caso en materia de género. Bueno, quizás, como dije, no coincide con el alcance de la meta global. Hay mensajes vinculados con la implementación. Quizás que es un poco más lenta de lo que esperábamos. Quizás no estamos viendo las tendencias en el indicador binario y principal. Y hay barreras vinculadas con necesidades de implementación disponible en el caso del género o sociedad civil o la juventud. Con frecuencia estos grupos no cuentan con los recursos que necesitan con el objetivo de contribuir a la implementación del marco. Y por supuesto hay brechas en términos de la participación más amplia en cuanto a política y coherencia de datos de información. Cuando entramos en lo que es la meta 23, lo que se ve obviamente un progreso, está avanzando, pero aún está en una etapa muy temprana, por eso hay algo de progreso que sigue pendiente en cuanto a esta meta. Hay una brecha significativa entre lo que se incluye en las metas nacionales y el alcance total de lo que es la meta 23 o el alcance de lo que es el Plan de Acción sobre Género. Los derechos y acceso de las mujeres a la tierra y a los recursos naturales se aborda de manera muy débil, muy tímida en las metas nacionales que han sido evaluadas. Más de la mitad de las metas que han sido presentadas sobre género se notaron estar fuera de lo que puede ser la ruta o encaminadas a lo que son los indicadores binarios. Así que como pueden ver aquí hay muchos desafíos relacionados a la implementación y también a sistemas de medición. Aquí hay hallazgos específicos en lo que son los indicadores binarios cuando se preguntan qué tipo de políticas uno tiene establecidas y podemos ver que la mitad de los países dicen tener cierto progreso, un progreso modesto, así que estamos considerando puntajes de 4 y 5, estos colores más oscuros marcan buen progreso basado en la metodología que tenemos para los indicadores binarios, mientras que la mayoría de los países no han manifestado demasiado progreso en términos del desarrollo de lo que son marcos de políticas administrativas y legales, aún, en lo que es la autoevaluación. Lo que pueden ver aquí, a la derecha entonces, es el grueso de los países que indican que que el progreso está ocurriendo, pero una tasa insuficiente, una velocidad o ritmo insuficiente. Estaba en amarillo, ahí estaba. Muy bien. Thank you so much, Jillian. Thank you for
Muchas gracias por ofrecer ese panorama general y por cubrir y también desmenuzar un poco también en lo que es el contenido que compartimos también, el pensar en cuáles podían ser los desafíos y cómo eso se presenta en la forma de los informes que se están presentando por los países en el séptimo informe nacional. Muchas gracias, Gillian. Ahora sí, dado que nosotros ya tenemos esta presentación a nivel más general, viendo cómo ha avanzado el informe a nivel más general, vamos a escuchar un poquito más específicamente la información de uno de los colegas de país. Vamos a empezar de uno de los colegas de Etiopía, el doctor Misikire Tesemas, y también de Tifio Orziru. Doctor Misikire Tesemas, no sé si puede habilitar el micrófono para compartir su opinión. Quiero asegurarme de poder escucharlos. A ver. No podemos recibir el audio aún. Veo que está con el micrófono abierto. Ahora sí, ahí vamos. Perdón, por un momento me desconecté. No sé por qué fue, pero ahora que estoy reconectado. Perfecto. No sé si está listo ya. Debemos darle unos instantes para que pueda. No, al parecer estoy bien. Perfecto, adelante, lo podemos escuchar claramente, así que por favor, adelante cuando guste, doctor Misikire, y pasaremos luego cuando indique a la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes, buenos días, estimados colegas. Tanto mi colega como yo vamos a procurar presentar nuestra experiencia en lo que es la planificación con perspectiva de género bajo lo que es el Marco Mundial de Biodiversidad CAMI Montreal. Estas son las áreas en las que nosotros queremos, las 4 áreas en las que queremos concentrarnos en la presentación. La primera tiene que ver sobre cómo acabamos de actualizar y hemos desarrollado el séptimo informe nacional. El segundo tiene que ver con la meta 18 y también lo que puede ser las actualizaciones en cuanto a los EPAM 2025-2023. Luego los principales hallazgos del séptimo informe nacional. Y sí, las principales conclusiones. Como ustedes saben, después de la COP 15, después de la resolución en 15.6, en esa sesión de la conferencia de las partes, los mecanismos de planificación, seguimiento y presentación de informes de revisión, y también tomando los EPAM para desarrollar estos séptimos informes nacionales, lo primero que hicimos fue estudiar a nivel del Estado, establecer un equipo que pudiera proyectar una planificación y la implementación también en Etiopía desde lo que era nuestro instituto. Para poder establecer este equipo técnico, quisimos proponer esto y también un comité de evaluación nacional para poder abordar todos los problemas y llevar a cabo nuestra primera plataforma de biodiversidad nacional. Esto lo hicimos en agosto del 2023. Siguiente diapositiva. Con esto, en realidad, la planificación y la implementación, el esquema de implementación se había propuesto junto con los equipos de los miembros del equipo técnico para 23 para el 23 de agosto del 23, aquí tuvimos la reunión, el lanzamiento también, aquí es la fotografía que ustedes pueden ver con todo el personal. Hicimos una formación desde el inicio para desarrollar la línea y justamente establecer las metas dentro del Marco Mundial de Biodiversidad CAMI Montreal y actualizadas también. Para el séptimo informe nacional. Esta gente eran 34 miembros los que participaron de distintas disciplinas. En esta siguiente diapositiva, nosotros pudimos alinear nuestras metas justamente con los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad CAMI Montreal. Primero se evaluó por lo que era nuestro Comité Ejecutivo Nacional, fue validado luego por este comité directivo y pueden ver aquí, luego sí lo presentamos al CDB el 5 de agosto de 2024 y las metas eran 19 en total. Después de poder alinear esto, nosotros lo que hicimos fue
desarrollar. Esto casi nos llevó un año entero y atravesar distintos procesos, incluyendo también evaluación de lo que era el comité estatal a nivel nacional, y finalmente se validaron todos el día 30 de septiembre de 2025, lo que fue nuestra plataforma nacional, y luego sí se presentó a la CDB, perdón, a nuestro comité directivo nacional. Cuando vamos a lo que son nuestras metas, ¿sí? Nosotros necesitamos para el 2030 alcanzar la igualdad de género y tener este abordaje con perspectiva de género para lo que eran las acciones de biodiversidad, y teníamos problemas de concientización, participación, inclusión social también para personas con discapacidad, niños y otros grupos también, y los actores podían de esa manera venir a observar cómo tenía que ver todo esto con el uso también sostenible y cómo podíamos mejorar esto en torno a la biodiversidad. En este caso, las metas 22 y 23 necesitaban ser alineadas, y el número esto en la práctica veíamos que tenía 8 acciones que se podían llevar a cabo, que están aquí desarrolladas dentro de lo que podía ser el Ministerio de Mujeres y Asuntos Sociales, también dirigido también por el Ministerio del Interior y Asuntos Sociales. Y luego quisimos desarrollar esto con otras instituciones educativas, por ejemplo, y para esto, una vez más, el Ministerio de Asuntos Sociales fue justamente la agencia implementadora que colaboró. Para esta meta, nosotros pudimos ver justamente los problemas que se nos presentaban con los indicadores. Para la meta 18, muchas veces nosotros podemos utilizar indicadores nacionales, pero otros dicen que los indicadores principales globales se utilizan. Ahora, la nueva versión requiere que nuestro monitoreo y evaluación a nivel nacional, nuestro marco que tiene el componente justamente de este proyecto, tenga aquí la sensibilidad de incluir a mujeres también dentro de lo que pueden ser nuestros gobiernos estatales, regionales y Congreso, y esto es complementario justamente a lo que pueden ser los indicadores globales que se vuelcan en lo que es la meta 23. Estos 3 indicadores que están aquí también se toman de los indicadores de componente para la meta 23. Cuando nosotros encontramos los hallazgos principales del séptimo informe nacional sobre lo que era la meta 18, que tenía que ver con derechos iguales, derechos justamente a las mujeres para poder ofrecer esto y volcarlo en la Constitución, indicaba que las mujeres tenían el derecho a adquirir, administrar, controlar y utilizar y transferir la propiedad, en particular que debían tener derechos igualitarios o iguales a los de los hombres con respecto a la transferencia y control de la tierra. También debían disfrutar de un tratamiento igualitario en términos de tenencia de propiedad o de la tierra. Hay ciertas políticas entonces que fueron adoptadas para poder garantizar esta igualdad. Con respecto a lo que podía ser la participación de mujeres en posiciones gubernamentales o de dirigencia, las posiciones en el Parlamento Nacional ahora han alcanzado desde un 38% en el 2019 a la meta del 48% para el 2025, es decir, el año pasado. A nivel ministerial, justamente han llegado a alcanzar este salto. Luego hay posiciones también a nivel de congresistas que ha aumentado también. En cuanto al nivel de los gobiernos locales, ha alcanzado alrededor de un 50% a partir del 2024, y para lo que son niveles ministeriales políticos más elevados, ocupados por mujeres, esto ha aumentado del 36,6% en 2026 al 38% en 2025. Y la proporción de mujeres jueces también que se proyecta para el 2027 se espera que también siga aumentando. En cuanto a la participación de mujeres en lo que es la iniciativa del legado verde o Green Legacy Initiative y lo que puede ser la conservación
de agua, tierra y cuencas hídricas o hidrográficas está aumentando a lo largo del tiempo. Hay políticas educativas con una perspectiva de género y formación en pedagogía que están integrando justamente esta sensibilidad en lo que es el medio ambiente y el género. Cuando hablamos de los principales desafíos y oportunidades, el primer desafío tenía que ver con la disponibilidad escasa de los datos de referencia, es decir, base. La segunda tenía que ver con algunas prioridades que se superponían y otras con aquellas que emergían. Había, por otro lado, una escasez de recursos financieros. Había también una solicitud de alrededor de 700 millones para implementar de manera cabal todos estos trabajos. El gobierno cubría solamente un 50%, ese era un gran desafío. Teníamos, por otro lado, una coordinación débil de las partes actoras. Teníamos también una débil aplicación de la ley o la legislación y bajo nivel de concientización para que pudieran realmente trabajar con las distintas partes, con las distintas universidades y con la dependencia, con las distintas dependencias a nivel interior. Cubrimos alrededor del 55% del costo total de la implementación, ahora ha subido al 57%, y las nuevas políticas, los desarrollos de nuevas políticas y el gobierno en su totalidad también ha logrado cobrar un poco más de conciencia, al igual que la participación de la sociedad. Esto nos da una aproximación a nivel parlamentario, pero eso permite una interesante oportunidad. En cuanto a lo que son las oportunidades, justamente dependemos justamente de lo que son fuentes internas que están aumentando. Hay una necesidad de justamente tener más nodos de datos relacionados con biodiversidad que adquieren cada vez más atención. Hay nuevas políticas, como mencioné, que han sido aprobadas y esto lleva a aumentar potencialmente esta arquitectura o estructura para mayor desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Tshisekime. Muy útil su presentación. Creo que la forma en la que su presentación evolucionó nos permite también ver cómo este entorno habilitante o facilitador y el trabajo que se ha hecho en Etiopía ha permitido construir una base sólida para priorizar la integración de género y mostrar cómo es importante llegar a esta integración a través de todos los elementos, incluyendo datos sobre géneros, informes, y realmente cómo han podido compartir a través de la colaboración con otros ministerios, el Ministerio de Mujer y de Asuntos Sociales, y luego esa alineación con otros compromisos y cómo esos esfuerzos conjuntos realmente se han aunado para ayudar a construir este informe y la recopilación de datos. Muchas gracias por su claridad y la forma en la que alinearon sus metas nacionales 18 con la del marco y por compartir también sus desafíos y oportunidades. Es realmente útil para todos nosotros para poder aprender y escuchar de sus experiencias, para poder pensar también cómo anticipar y poder destrabar justamente este potencial y desafíos que pueden surgir. Creo que la experiencia de Etiopía ahora va a poder inspirar a muchos a la acción. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a nuestro próximo país, a nuestra próxima presentación de nuestra colega de Túnez para escuchar de su experiencia. Creo que tenemos a Reem. No sé si estés aquí, si estás conectada. Adelante. Leila, perdón. Adelante. Okay, thank you. Thank you. Muchas gracias. Donc c'est avec un grand plaisir que nous allons présenter Debo decir que es tunisienne pour l'intégration du genre dans le 7e rapport donc national sur la biodiversité, qui bien sûr s'est focalisé sur les cibles 22 et 23. Alors, voilà. Si on peut passer à l'autre, oui. Alors, un peu le plan. Si ustedes pueden pasar ahora a la siguiente diapositiva, muchas gracias. Entonces, el plan de la presentación es justamente lo que plantea estos próximos pasos
para poder compartir la experiencia de Túnez. Nosotros contamos con 6 pasos que nos permitieron a nosotros ir desde lo que son los estadios preparatorios a algunas lecciones que pueden ser compartidas con nuestros colegas para poder plasmar justamente a todos ellos y mejorar la calidad de nuestros informes. Y por otro lado, vamos a pasar a lo que puede ser la formación nacional también. Por otro lado, les quiero avisar traduction nationale explicite qu'on a relatée au niveau de ce 7e rapport. Ce n'est pas un simple comptage de femmes. On va également présenter les principales difficultés de rapportage parce qu'il y en a, et aussi entonces, vamos a continuar aquí. Perdón, pero se entrecorta un poco el audio de Leila. Tienen baja resolución en la conexión a Internet. Pido disculpas por esto. Entonces, es importante poder esto. Vamos a pasar entonces. Estos son los puntos, los 6 puntos en los que nos vamos a centrar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Voilà. Donc, l'expérience tunisienne. Alors, le reportage. Aquí tenemos entonces la experiencia de Túnez, entonces para la preparación del informe sobre aquí, en primer lugar, tenemos que ver justamente los datos que preexisten. Nosotros teníamos que evaluarlos adecuadamente para poder recolectar, para ver justamente lo que son las políticas públicas. El informe entonces se apoyó en estos datos institucionales y analíticos preexistentes, seguido de un proceso de recolección y referencias cruzadas. Perdón, pero se entrecorta el audio de Leila. Entonces vamos a presentar aquí en la siguiente diapositiva los logros, las prioridades que vamos a ver cómo los están. Tenemos 2 logros principales, como dije, transformados o plasmados a la calidad del informe, 2 logros base principales. Y antes de preparar esto en el 2024, esto fue el análisis que desarrollamos de biodiversidad y género, identificamos distintos desafíos, abordamos justamente la identificación de las inequidades y las vulnerabilidades relacionadas a lo que podía ser la situación, el contexto de mujeres. Y también procuramos implementar el análisis de la participación, del liderazgo, el acceso a recursos y beneficios desprendidos de la biodiversidad. Tratamos también de ver la calidad de los datos cualitativos para suplementar esto con datos disponibles e identificamos algunas brechas sobre datos principales. De esta manera poder desarrollar a cabo nuestro plan de acción sobre diversidad de género. Una vez que realizamos esto, procuramos mejorar la documentación en cuanto a la situación presentada. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí en Túnez, nosotros hemos llevado a cabo una experiencia que comenzó en 2023 y esto nos permitió recabar más datos. Es necesario que distintas partes en los ministerios y en otras instituciones comiencen a recabar estos datos. Porque eso, cuando lo hicieron, nos permitió alcanzar las metas y nos permitió elaborar nuestros informes con respecto al rendimiento. Esto no solamente es una herramienta, sino que nos permite estructurar la producción de datos. Realmente fue esto útil para que se pudiesen preparar los informes. Entonces, con el objetivo de resumir, quiero decirles que pudimos proceder al análisis de la diversidad en materia de género y esto fue aplicado en lo que es el ámbito presupuestario. Siguiente diapositiva. Ahora, hemos hablado de los logros en este sentido. Comenzamos a partir de las metas globales, luego para pasar a las metas nacionales y tratamos de integrarlas con información de Túnez. Esto se dividió en 6 pasos.
procedimos a analizar los requerimientos en cuanto a las metas 22 y 23. De igual manera, analizamos los requerimientos de cada meta. Por supuesto, esto llevó muchísimo tiempo, pero es un paso muy importante. Tratamos de analizar minuciosamente y entender cada necesidad que debía medirse. Tratamos de examinar las distintas dimensiones que procurábamos cubrir. Y es importante destacar que había varias categorías. Luego, cuando estamos hablando del segundo paso, la idea es establecer una correlación con este marco nacional, por lo cual tratamos de establecer un vínculo entre las metas 22 y 23. Y también tratamos de establecer una meta con la meta nacional de 9 y de 10. Esto estaba vinculado con las metas nacionales. Y también examinamos lo que era el marco de biodiversidad nacional. La idea era entonces tomar en consideración todas las metas, tomando como referencia el mundial. Entonces, había distintas categorías de indicadores. Teníamos indicadores nacionales complementarios y pudimos examinar su aplicabilidad al contexto de nuestro país, Túnez. Entonces, aquí pudimos verificar la existencia y calidad de las líneas de tiempo de los datos. Tratamos de verificar su disponibilidad, la capacidad de brindar información para cada indicador. Tratamos de entender mejor qué es lo que se estaba preguntando. Y luego procedimos al cuarto paso, que tenía que ver con identificar de los productores de datos más allá del sector medioambiental. Este es un paso muy importante y esto, por supuesto, conllevó enfrentar ciertos desafíos. Teníamos que tomar en consideración distintas instituciones como ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. Necesitábamos recabar datos de estas instituciones, de estos ministerios. Teníamos que tomar en consideración ámbitos como la educación, el turismo, asuntos sociales. Teníamos que tomar en consideración distintas fuentes de datos. Distintos ministerios fueron contactados con este propósito. Y cuando no pudimos encontrar suficiente información nacional, bueno, procuramos tener acceso a datos internacionales. Entonces, la idea era establecer un vínculo, por supuesto, entre esta información. Por supuesto, hubo una serie de brechas, quizás algunas contradicciones entre los datos disponibles, por lo cual verificamos minuciosamente las fuentes más confiables. También procuramos evaluar y calificar el nivel de progreso de cada indicador. La idea era medir el nivel de progreso. Algunas veces no fue suficiente, algunas veces fue apropiado o adecuado. Si no teníamos suficientes datos, teníamos que recurrir a fuentes internacionales. Ahora, como les indicaba, si no había suficientes datos, no podíamos llevar a cabo el seguimiento porque era prácticamente muy difícil medir el nivel de progreso. En esos casos, donde era muy difícil, preparar el informe por la falta de datos. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, con respecto a las metas 22 y 23, como ya les dije previamente, nosotros comenzamos a partir de la meta global. Por ejemplo, para la meta 22, que se relacionaba con la meta de 9, por ejemplo,
Para el 2030, el marco Coming Montreal será implementado de forma equitativa e inclusiva. Entonces tomamos en consideración la participación de las mujeres, la representación de la juventud, de los niños y niñas, personas con discapacidades, comunidades locales, etcétera. Entonces, para la Meta Global 23, nosotros procedimos de forma similar. Tomamos en consideración la meta de 10 y la idea era asegurar el derecho de las mujeres y personas vulnerables para participar en el desarrollo de políticas de biodiversidad. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como ya les he indicado, tenemos 4 perspectivas complementarias. Esto es muy importante para entender los informes. Nosotros nos basamos en 4 ejes. Primero, lo que es información viva, indicadores clave. Esta información que nos permite identificar los indicadores binarios. Luego, indicadores más detallados. Y, por supuesto, los indicadores complementarios. Tenemos 4 tipos de indicadores que tomamos en consideración durante todo este proceso. Entonces, no tratamos de resumir toda la dimensión de género entera con un único indicador, sino tratamos de combinar todos estos indicadores y esto nos permitió a tener un escenario más amplio, una visión más amplia del progreso. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, resulta muy importante destacar que el informe fue más allá de simplemente contar mujeres o presencia de mujeres en un ámbito, fue muchísimo más allá. Tratamos de examinar e identificar los distintos desafíos y también el nivel de progreso, la participación y la gobernanza. ¿Quién está participando? Nosotros teníamos participantes en lo que eran los talleres de alineación. Teníamos un 22% de mujeres que participaron en dichos talleres. Estos son datos muy importantes. También tenemos que hablar de la institucionalización del género. ¿Cuáles son los mecanismos actuales en relación con la institucionalización de género? Tenemos un punto focal con respecto a esto. Tenemos un punto focal, por ejemplo, con respecto a la biodiversidad vinculada al género. Es importante mencionar que la articulación y la coordinación con las políticas para el clima. Y también tenemos un segundo aspecto que es muy importante, que tiene que ver con la planificación, el rendimiento y las finanzas, el financiamiento. Cómo el género es un factor que tiene incidencia en la planificación y en el financiamiento. La idea era determinar si teníamos un presupuesto con perspectiva de género. También teníamos un cuarto aspecto. Este cuarto aspecto tiene que ver con el derecho a los recursos y al empoderamiento. ¿Quién tiene acceso a recursos y beneficios? Perdón, una interrupción. Es importante ir cerrando para poder tener un espacio para preguntas y respuestas. Disculpe la interrupción. Sí, como yo les estaba diciendo y como para ir cerrando, rápidamente, bueno, tenemos desafíos, hemos hablado de derechos, acceso a los recursos. Entonces, los desafíos principales fueron tuvimos desafíos, como les decía. Fue difícil, por ejemplo, realizar la comparación de los datos. También fue difícil poner en práctica
los indicadores globales. La idea era tener una preparación minuciosa antes de la elaboración del informe, tratando de recabar los datos, tratando de hacer un análisis minucioso, porque teníamos datos disgregados en distintas instituciones. Y voy a cerrar con lo que veo en la próxima diapositiva. Entonces, hay una diversidad de sistemas, teníamos que trabajar entre conjuntos de datos que eran distintos, asegurar que los datos tuviesen muy buena calidad, y eso era de gran importancia. La idea no solamente era suministrar datos, sino suministrar datos exactos. Queríamos asegurar hacer un seguimiento minucioso para identificar brechas. Esto nos permitiría llevar a cabo iniciativas futuras y también nos permitiría analizar el nivel de progreso. Era lo que quería aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, agradecemos su presentación. Muy profunda, con muchos detalles que son muy útiles para nosotros para aprender con respecto a la forma de llevar a cabo estos pasos habilitantes, cómo llevar a cabo un análisis en primer lugar, el valor del presupuesto para asegurarse de tener una producción de datos clara. Y también es importante saber qué esperar al examinar los indicadores en términos de entender las necesidades del informe. Un gran recordatorio que tenemos que tener una imagen más integral de las categorías de indicadores y cuán es importante ir más allá de simplemente contar mujeres en un espacio determinado. Me disculpo de haberle interrumpido en esa presentación tan rica en información, pero queremos asegurarnos de tener tiempo para el intercambio, para las preguntas y respuestas. Es muy importante escuchar todas esas recomendaciones. También es importante saber cómo se trabaja en sistemas de datos que son distintos entre sí y todos los desafíos vinculados con la recabación de datos, el enfoque en la calidad y más que en la cantidad. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí. Es un placer para nosotros compartir esa información. Gracias a ambos, a Ms. Kira, a Rim, a nuestros colegas de los países. Gracias, Gillian. Muchísimas gracias por sus presentaciones ricas de información. Ahora, bueno, nos vamos a llevar muchísimas lecciones el día de hoy, luego de estas presentaciones del día. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, antes que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, tenemos una prueba rápida. Vamos a divertirnos, un poco de momento de práctica, un par de encuestas. Entonces, vamos con una pregunta de encuesta. Pueden ver que en su pantalla se ha desplegado. La primera pregunta, bueno, supongamos que un país está brindando capacitación a 200 mujeres de una comunidad pesquera costera en técnicas de restauración de manglares y está haciendo seguimiento del estatus de la tenencia de tierra antes y después del proyecto. ¿A dónde iría la evidencia en el séptimo informe nacional? Entonces, la opción sección 2, bueno, simplemente en la parte de participación de los actores en la EPAMP, en la sección 3, por ejemplo, debajo de la meta 22 vinculada con la meta nacional, indicadores 22.1 y 22.b, o la sección 4, vinculada con la meta de los indicadores sobre finanzas. Y la última opción es que no es reportable, no hay un indicador que coincida. Ya empiezan a llegar todas las respuestas de los participantes. Es muy emocionante ver todas estas respuestas que van llegando. Bueno, hay tendencias mixtas. Veo aquí que vemos cierto desacuerdo entre las respuestas que van llegando. Muchísimas gracias por completar y haciendo clic a esta encuesta para mandar su respuesta. Bueno, vamos a publicar el resultado ahora. Bueno, creo que hay un poco de desacuerdo. Alguien dice que solamente tiene que ver con la sección de los actores que participan. Creo que predomina. Luego tenemos 27. La mayoría dice que va debajo de la meta 22 vinculada con la meta nacional. La meta 22 es una representación
tiene que ver con representación e inclusión. Y una persona dice que tiene que ver con finanzas y otra persona dice que no es reportable, que no se puede incluir en el informe. Yo diría que es más relevante para la sección 3. La mayoría de ustedes tienen la misma apreciación, quizás. Creo que acertaron en ese sentido. Entonces, bueno, hay un punto. Claro, en la sección 2, por supuesto, hay participación de los actores en la EPAM, pero la mayoría coincidió conmigo con respecto a esto cuando se elabora en el informe que tiene que ver más con la meta 22. Bueno, corrigiendo, es la sección 3, es la opción correcta. Pero gracias por participar. Entonces, bueno, a medida que avancen en la elaboración de informe, y por supuesto van a estar recibiendo apoyo y voy a darles una dirección de correo electrónico para ustedes solicitar más apoyo si así lo necesitan. Vamos a la siguiente pregunta de la encuesta. Tenemos una más para ustedes. A ver si se abre. Sorry, Laura, trying to figure it out. Laura, estoy tratando de ver. Aquí va. Ok, ahora sí se debe mostrar. Muchas gracias, Alexi. Sí, aquí llegó. Siguiente pregunta de encuesta. Bueno, un país está reformando su estrategia nacional, su EPAM, y el comité directivo entonces está haciéndolo. 40% de los escaños en el ámbito parlamentario están reservados a mujeres, incluyendo representantes de las organizaciones de pueblos originarios. ¿Dónde va esta evidencia? 22 CY.1 como primera opción. Estos cargos en instituciones nacionales y locales por sexo. O en el 23.CT.1, los escaños para las mujeres en parlamento y los gobiernos locales. Opción 3, 22.B, narrativa con respecto a la participación y a las medidas de acceso. Y la cuarta opción dice más de una respuesta, es decir, una respuesta múltiple dependiendo de cómo se define el comité. Perdón que estaba traduciéndoles las preguntas en lugar de lo que ella está diciendo sobre las instrucciones, pero para que entiendan qué están respondiendo. Entonces, bueno, parece que la mayoría de ustedes está respondiendo una tendencia. Vamos a terminar ahora la encuesta para que vean las respuestas. Entonces, la respuesta predominante es la última, que más de una de las opciones de arriba, dependiendo de cómo el comité se define. Sí, definitivamente ustedes tienen razón de una manera, y algunos de ustedes que tuvieron paciencia hasta el final fueron los que tuvieron más razón, observando de que varias de estas respuestas eran posibles. Muchísimas gracias. Cerremos la encuesta. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Este es un recordatorio de que hay herramientas que les pueden ayudar. Y voy a volver a esta diapositiva después de la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a la diapositiva para comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Este es el momento de que formulen sus preguntas para los oradores destacados del día de hoy. Nuestros colegas de Etiopía, de Túnez, o Gillian, o a mí, pueden escribir su pregunta en el chat o pueden levantar la mano virtualmente para recibir el derecho de palabra y poder hablar al micrófono. ¿Alguna pregunta? And again, we're here to answer questions beyond just today. We have Y estamos una vez más aquí para responder cualquier pregunta más allá de la sesión del día de hoy. Vamos a recibir con gusto por correo cualquier pregunta que haya podido surgir y que no hayamos podido despejar. Así que, por favor, si tienen preguntas más detalladas, potencialmente para específicas de cada país, por favor, siéntanse, o del proceso de informe, por favor, siéntanse libres también de enviarlas. No estoy viendo ahora preguntas en el chat. No sé, facilitadores, si pueden ver algo. No por el momento. ¿Alguna consulta más? Creo que hemos tenido una presentación muy buena, excelentes presentaciones. Creo que está todo súper claro.
Así que a medida que esperamos a que surjan las preguntas o que puedan volcarlas, por favor, una vez más, siéntanse libres de hacerlo. Aquí vemos una primera pregunta para lo que es el presupuesto con perspectiva de género. ¿Cómo se realiza esto? ¿Se hace basado en algún marco o datos de referencia? Creo que esto tiene que ver con, es una pregunta para un colega particular de país, potencialmente quizás para nuestra colega de Túnez, para RIM, o para ambos. Puede ser para tanto para Etiopía como para Túnez. Así que no sé si alguien de ustedes, de nuestras dos colegas que presentaron, quieran responder sobre este tema de presupuesto con perspectiva de género, si había algún tipo de referencia desde la que se tomó esto para desarrollarlo. La pregunta, por favor, en francés. No puedo entender la traducción. ¿Podrían repetirla? Porque no he entendido exactamente. Hay una pregunta en la ventana de chat, gracias RIM, con respecto a lo que es el presupuesto con perspectiva de género, e imagino cómo esa experiencia en presupuesto, en su caso, haya sido para asegurar la recopilación de datos sobre género y su información reunida, si hubo algún tipo de información de referencia base recopilada para esto, quizás las reacciones iniciales, las respuestas con respecto. No sé si he entendido bien. A ver, entonces quisiera ver cómo este presupuesto con perspectiva de género puede realizarse realmente para el informe. Nosotros, de hecho, hicimos una identificación en el presupuesto y esto nos ayudó a determinar la cantidad de las distintas erogaciones, los distintos gastos que íbamos a tener a nivel presupuestario, y esto fue desagregado por beneficiario. Por lo tanto, necesitamos información de todos los proyectos, de todas las actividades de los distintos ministerios, de modo de poder desagregar esta información según los beneficiarios, según quienes iban a recibir esto, y esto fue lo que asistió a cada uno de los ministerios para poder establecer los sistemas de recopilación o recolección de datos para justamente tener estos datos con perspectiva de género y de esa manera poder preparar el séptimo informe nacional. Y de esta manera, entonces, es importante contar con esta información desagregada y esta es la forma en la que nosotros pudimos obtenerla. Espero haber respondido bien la pregunta. Muchísimas gracias. Esa fue una respuesta muy útil. Creo que sí, decididamente puede aplicarse a la pregunta consultada. Gracias por compartirlo. No sé si esto puede ser para el doctor Msikisi. Etiford. Muchas gracias. Sí, esta es la pregunta a la que nos queremos referir. El presupuesto que se requirió para la implementación de las metas sensibles al género, en nuestro caso, estas metas fueron desagregadas en 8 acciones que se fueron construyendo por las distintas instituciones. Aquellos presupuestos para la implementación de aquellas acciones ya se había presupuestado dentro de lo que era el presupuesto del ministerio, era parte de su función, de su trabajo, y estos presupuestos tenían un 57% del total del presupuesto tenía que ser cubierto por el gobierno. Como mencioné en mi presentación, en realidad, alrededor de $700,000 fue la solicitud para esta meta, y 57% tenía que ser cubierto por las instituciones respectivas, así que llevaban a cabo su implementación, y el resto tenía que venir de algún tipo de estrategia de recursos desarrolladas. Así que esta es la forma en la que nosotros pudimos calcular el presupuesto global. Muchas gracias, y fue sumamente útil incluso tener muchísima información específica sobre cuánto del plan se necesitó para esto. Así que muchas gracias, doctor Misikibe. Sé que estamos ya en tiempo de cerrar. Pido disculpas porque nos quedamos sin tiempo. Soledad, veo que hay una muy buena pregunta sobre cómo podemos distinguir entre lo que es la asistencia de las mujeres con respecto a la significación, a la participación significativa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos entender esto en términos de recopilación de datos? Tenemos estas preguntas de seguimiento y queremos, por favor, que después de este seminario web nos la envíen para poder dar respuesta a estas preguntas.
preguntas. Gracias por volcarla. También veo una pregunta también de Marta. Para poder escuchar sobre otras experiencias de otros países, es muy bueno ver que haya interés, porque sería maravilloso poder reunir a un número de países que puedan continuar trabajando para poder tener estas sesiones entre pares y compartir más experiencias. Tania, adelante, veo que tienes la mano alzada. Gracias, Laura. Simplemente quería agregar a lo que mencionaste con respecto a nuestros planes de poder mantener intercambios entre pares con distintas regiones. Ese es parte del apoyo que apuntamos a ofrecer. Así que bajo lo que es este paraguas del Fondo de Medio Ambiente Mundial. Así que sé que Laura ha llegado a otros países en algunas regiones para mantener este diálogo, así que para comenzar este diálogo. Así que, por favor, si tienen este interés, acudan a nosotros para poder manifestarlo. Muchas gracias, Tania. Ahora sí, quiero agradecerle. Bueno, vamos a darle la palabra a Marian. Marian, por favor, adelante con las palabras de cierre. Y muchas gracias a cada uno de ustedes una vez más por estar aquí. Gracias, Laura. Muchísimas gracias por esta sesión tan interesante, muy interesante, y simplemente lo que pueden ser las principales lecciones o aprendizajes entre los principales. Creo que nosotros tenemos las metas 22 y 23 y lo que es el plan de acción sobre género, lo que exige en cuanto a lo que es un informe basado en género, basado en evidencia y sumamente explícito, mayor integración de género en el séptimo informe nacional, que se trata de enmarcar de manera intencional estos procesos inclusivos, mediciones específicas y no simplemente mencionar a las mujeres. Y por otro lado, si bien se ha hecho progreso, no es suficiente aún, pero se ha realizado algo de progreso. Y por último, en tercer punto a tener en cuenta, tiene que ver con las brechas identificadas en cada uno de los ciclos del informe, que van a moldear de alguna manera lo que puede ser el apoyo disponible para los próximos ciclos. Para concluir, de modo positivo, he trabajado en lo que fue el sexto informe nacional, y por primera vez en el sexto informe nacional hubo una solicitud para tener un informe nacional con perspectiva de género, y recuerdo en aquel momento trabajar con países que carecían de un entendimiento sobre cómo hacerlo. Al compararlo con el séptimo informe nacional, no es perfecto, pero sí ciertamente es mejor. Hay mucho progreso que se ha logrado también en cuanto al entendimiento de procurar incluir a las mujeres como grupo, por qué deberían incluirse, por qué la perspectiva de género es beneficiosa no solamente para las mujeres como grupo, sino para la sociedad toda, a través de un derecho de lo que puede ser las EPAM más informadas, más sólidas y robustas. Así que decididamente hay una mejora, va en la dirección correcta y encaminada, y según la presentación de Gillian, no es suficiente, no estamos aún cubriendo todos los puntos, pero los esfuerzos se ven y están avanzando. Así que para cerrar, también de manera positiva, espero que estos esfuerzos puedan continuarse de par a par, entre pares. Como Tania mencionó, es realmente importante poder tener estas llamadas bilaterales entre los países que puedan tener interés en aprender más en profundidad sobre nuestros colegas, por ejemplo, de Etiopía y Túnez, cómo les ha resultado a ellos la experiencia. Han hecho un trabajo excelente. Así que hay recursos disponibles. Por favor, no sean tímidos y déjennos saber el tipo de apoyo para poder proveerlos. Vamos a también centrarnos en lo que es monitoreo e informe para el octavo informe nacional también. Así que cualquier tipo de información adicional en la próxima sesión que vamos a tener en Nairobi, en la COP, obviamente, por favor, no sean tímidos, escríbanos. Tenemos también agencias implementadoras, así que vamos a darles el apoyo que necesitan. Gracias una vez más, Laura. Creo que hemos concluido. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por sumarse. Gracias también por escucharnos, por participar en la diapositiva. Aquí pueden ver nuestra información de contacto. Laura Cooper Hall, Tania McGregor, Marion Marigo también. Gracias a cada uno de ustedes. Ven una vez más las direcciones de correo electrónico para dar seguimiento si es que tienen preguntas que no han sido abordadas. Comentarios en el chat con respecto a los enlaces. Volvemos a repetir, vamos a compartir las grabaciones con los enlaces correspondientes después con cada una de las personas que se registraron. Así que habrá más recursos para ustedes. Muchas gracias una vez más. Agradecidas todas. Muchas gracias. 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 Adiós a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Adiós.